Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En esta hermosa tarde vamos a comenzar un culto de adoración a Dios, en donde vamos a recordar la muerte y resurrección de Jesucristo. Es un día muy especial para todos mis hermanos que nos ven desde su casa, a todos los hermanos que nos ven a través de este medio, hermanos, los saludamos. Reciba un cordial saludo de los hermanos de la primera iglesia de Dios de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En este momento, hermanos, vamos a comenzar este culto de adoración a Dios. Voy a invitarles, hermanos, para que desde su casita también oremos y en esta tarde agradecerle al Señor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y por la resurrección. También ahí, hermanos, ahí el Señor Jesucristo triunfó como un poderoso, aleluya. Y en esta hora, hermanos, vamos a adorarle a través de la oración. Padre maravilloso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos las gracias, oh Dios. En este día tan especial, Señor, queremos adorarte, queremos agradecerte, mi Señor, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos, mi Señor, que lo que tú hiciste, Padre Santo, no solamente, Señor, por nosotros los hermanos de Juchitán, sino por el mundo entero, Señor, tú moriste, Padre. Pero no quedó ahí, Señor. Al tercer día tú resucitaste, Señor. Y ese es el motivo por la cual, Señor, queremos adorarte, queremos glorificarte juntamente con nuestros hermanos, Señor, local. Gracias, Padre mío. Bendice, Señor, aleluya, en esta tarde, y todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Continuando, hermanos, con el orden de este programa, vamos a leer la palabra de Dios desde su casita, amado hermano de la iglesia local, y todos mis hermanos, quiero que me acompañen a través de esta lectura. Vamos a leer, hermanos, una porción de la palabra allá en la carta el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, gloria al Señor, en su capítulo 15, del verso 1 al verso 26. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados
falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gloria al Señor. La bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que Jesucristo venció la muerte. Dice la palabra de Dios que Él resucitó y se fue, hermanos, allá en los cielos. Dice la palabra de Dios que Él intercede por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así que, hermanos, gocémonos y démosle la gloria y la honra a aquel que venció la muerte. Gloria al Señor. Para eso vamos a adorar al Señor. Hoy es un día especial en donde debemos de darle la gloria a Él que se lo merece. Voy a dejar el lugar con nuestra hermana Yari Joana, que ella nos va a dirigir unos cantos. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora, amigos y hermanos que nos están viendo desde este medio. Pues hoy es un día muy conmemorativo, es un día especial porque hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es por medio de ese acontecimiento que hoy podemos alabar al Rey de Reyes. Aleluya, porque Él nos hizo libres en esa cruz. Amén. Y en esta hora yo te invito que ahí donde estás, desde tu hogar, tú te goces y alabes el nombre del Señor y junto conmigo celebremos esta victoria que el Señor nos ha dado y declaremos que el Señor vive, porque Él vive y reina para siempre, y Él resucitó de la muerte y nos hizo victoriosos juntos con Él. Aleluya. Gózate en el Señor y alábale al Rey de Reyes. Avívame, dame
muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive, vive, vive para siempre. Él vive, vive, desciende hoy. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Y Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive, vive, vive para siempre. Declara, Él vive y vive para siempre. Aleluya, el Señor vive para siempre y vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, dale gloria a Él, dale honra al Rey que venció la muerte, el que resucitó y nos hizo libres por su sangre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Di esa declaración conmigo a Él. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Dale gracias a Él, mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Díselo a Él, majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya, porque dice su palabra que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya, vamos a darle gracias al Rey, a ese precioso nombre que venció y que nos ha hecho libres. Él te ha hecho libre. Dale gloria al Rey. Aleluya, te bendecimos, Señor. No hay otro nombre igual que Jesús. La muerte venciste, el velo partiste.
cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Dale gloria. Tuyo es el reino, declara, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Vamos a decirlo, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Díselo, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya, no hay otro nombre como Jesucristo. Te damos gloria, Señor, te damos honra porque tú venciste y nos hiciste libres, amén. Y tú eres digno de ser alabado, glorificado, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir celebrando esa victoria del Señor, amén, con gozo y con alegría. Pues bien, hermanos, nos hemos gozado ante la presencia del Señor a través de las alabanzas, y mientras nuestra hermana cantaba, hermanos, yo me fui ahí en el Evangelio según San Lucas en su capítulo 24. Ahí, hermanos, dice la Biblia que muy de madrugada unas mujeres llevaban unas especias aromáticas para llevar a la tumba de Jesús. Pero se llevaron una gran sorpresa, hermanos, al llegar a la tumba estaba vacía. Y las mujeres quedaron, dice la Biblia, atemorizadas, perplejas, no encontraban qué hacer. Ahí dice la palabra del Señor que dos varones con vestiduras resplandecientes se acercaron, y las palabras fueron estas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado, gloria al Señor. Por eso, hermanos, es el motivo por la cual nosotros hemos venido a adorar al Señor. Y espero que desde su casa, hermanos, con su familia, en esta hermosa tarde, escuche la palabra del Señor. Y creo, hermanos, que la palabra, cuando la palabra de Dios se predica, cuando la palabra de Dios, hermano, lo escuchan ustedes, hermanos, es como si Dios mismo hubiera hablado personalmente en nuestras vidas. Espero que en esta tarde sea de bendición para ustedes, hermanos. Voy a dejar el lugar con nuestro hermano pastor Antonio Sánchez Carabeo, que trae la palabra en esta tarde. Dios les bendiga, y dejo el lugar con nuestro hermano pastor. Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Es un placer saludarles de nuevo este domingo 12 de abril del 2020. A nuestra querida y amada Primera Iglesia de Dios aquí en Juchitán, que nos ve
desde el culto en casa y a todos aquellos que se enlazan o se van a enlazar a través de Facebook, YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de transmisión de la primera iglesia de Dios aquí en Juchitán. Hoy domingo, día del Señor. Comúnmente decimos que el domingo es el día del Señor porque celebramos o conmemoramos el día que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero hoy doblemente celebramos este acontecimiento que es uno de los más importantes, o yo diría el más importante y fundamental de nuestra fe cristiana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pues en esta tarde, a la luz de la palabra y del escrito del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, verso 3 al 5, que reflexionemos en este tan interesante tema que viene siendo, ¿verdad?, el fundamento sólido, básico del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al versículo 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esta es la porción bíblica que vamos a tomar como base para el mensaje de esta tarde. Yo los invito para que inclinen su rostro y oremos al Señor. Amado Dios y Padre que moras en gloria, venimos esta tarde, Señor, delante de tu presencia. Me pongo en tus manos, Señor, para compartir esta palabra. Te pido, Señor, que sea de bendición para la vida de mis hermanos y las personas que han de ver, Señor, este video y han de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en base a este pasaje que acabamos de leer, yo quiero titularle a este mensaje Hechos que fundamentan nuestra fe. Vamos a ver cuáles son esos hechos. Vamos a ver cuáles son esos elementos que el apóstol Pablo menciona en este capítulo y que él afirma que son el fundamento de nuestra fe en el Evangelio. Me llama la atención la manera como Pablo se introduce en este capítulo, el capítulo 15, diciendo: os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo deja claro algo muy interesante, muy importante en este mensaje. Y esto es que el evangelio que él había predicado, incluso que había predicado a los corintios, no lo había inventado él, no lo había creado él. Él lo recibió, y no lo recibió de hombre alguno, sino de Jesucristo mismo. Asimismo, como él afirma en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, verso 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que este no era el evangelio salido de la mente de Pablo. No era un evangelio basado en la idea de Pablo. Este evangelio, en el sentido, es el evangelio de Pablo en el sentido de que él personalmente lo cree y lo difunde, lo predica. Pero él no es el creador ni el inventor de este evangelio. Lo que Pablo está haciendo aquí es afirmando que la veracidad del evangelio descansa en estos hechos o en estos elementos que son verídicos, que son reales.
e históricos y que ocurrieron hace más de 2000 años en la ciudad de Jerusalén, en los tiempos del reinado de Tiberio César. El primer hecho real, histórico, que fundamenta el Evangelio y que fundamenta nuestra fe es que Cristo murió. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Cristo murió, y este es un hecho histórico, es un hecho real, es una verdad innegable, inquebrantable. Nadie podría realmente dudar de que, o negar de que realmente Jesús murió. En estos días que estamos pasando, celebramos precisamente, conmemoramos, recordamos la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque es un hecho real, es un hecho histórico que no se puede cambiar absolutamente. Pero Pablo va más allá y él presenta la razón por la que Cristo murió y dice, murió por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Cristo murió por nuestros pecados? Jesús no murió simplemente como un mártir por alguna causa social o alguna causa política. Jesús no murió por ser un criminal o un enemigo del Estado, aunque realmente su muerte fue peor que la de un criminal. Pero Él no murió como un criminal. Jesús no murió por envidia de alguien. Jesús, dice Pablo, murió por nuestros pecados. Y este es el mensaje central del Evangelio, querida iglesia, querido hermano. Que Jesús tomó nuestro castigo por el pecado y murió en la cruz en mi lugar y en tu lugar. O sea que tú deberías, o yo debería haber muerto, yo debería haber sufrido los golpes y el martirio que Cristo sufrió, pero Él quiso tomar mi lugar y morir en mi lugar. Él se hizo cargo de nuestros pecados, aun cuando esto implicaba la muerte. En vez de ser nosotros los condenados a morir por nuestros pecados, la Biblia dice que Él se puso en nuestro lugar. Y de esta manera se cumple la escritura que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor, mas Jehová, cargó en Él el pecado, la iniquidad de todos nosotros. Qué injusto, ¿verdad? Sin embargo, así es. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, pero vivamos a la justicia de Dios. Dios se complació, Dios se agradó que nosotros pudiéramos vivir, sin embargo, su Hijo morir en nuestro lugar. Pero Pablo dice también que la muerte de Jesús fue conforme a la Escritura. ¿Por qué esta idea es tan importante? Conforme a las Escrituras. Pablo repite esta frase 2 veces en estos versículos. Y esto nos dice que la obra redentora de Jesús por la humanidad no surgió en el imprevisto. No fue un plan B de parte de Dios porque le hubiera fallado el plan A. No, la muerte de Cristo fue planeada desde la misma eternidad y descrita prácticamente y descrita proféticamente en las Escrituras. Por eso dice la Biblia, conforme a las Escrituras. Porque esto estaba dando cumplimiento a la palabra y a los profetas que habían anunciado su muerte. Jesús fue el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por el pecado de la humanidad, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Así es que este es el primer fundamento.
Este es el primer elemento, el primer hecho que fundamenta nuestra fe. Jesús murió y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El segundo hecho real e histórico que fundamenta nuestra fe es que fue sepultado. En este mismo pasaje el apóstol Pablo dice que Jesús fue sepultado. ¿Por qué incluye Pablo el entierro de Jesús? ¿No hubiera sido suficiente solo decir que Jesús murió y resucitó? Pues no. Y la razón es que el entierro del cuerpo de Jesús confirmaba la veracidad de su muerte. Es decir, que Jesús había muerto realmente. El entierro de Jesús, la sepultura de Jesús, confirmaba la verdad de la muerte de Jesús, tanto para el mundo como para sus discípulos. Aunque fue desgarrador para ellos realmente darse cuenta que Jesús había muerto, ellos no quisieron aceptarlo siempre. Sin embargo, tenía que llegar ese momento que ellos tenían que aceptar esta verdad para que pudieran abrazar esta verdad y predicar al mundo la muerte y la resurrección de Cristo con esa convicción, de tal manera que ellos estuvieran dispuestos a dar su vida, a predicar esta verdad, aun cuando esto les costara su propia vida. La sepultura de Jesús es importante por algunas razones. Número uno, es una prueba irrefutable de que Él realmente murió. Nadie enterraría a alguien a menos que en realidad esté muerto. Esa es una cuestión lógica. Esa es una cuestión natural. No llevaríamos a enterrar a alguien que en realidad no estamos seguros que ha muerto. De hecho, la muerte de Jesús fue confirmada en la cruz antes de que Jesús fuera bajado de la cruz y fuera sepultado. Un pasaje de la Biblia que nos dice en San Juan capítulo 19, verso 32 al 35. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, es decir, de uno de los dos malhechores, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, dice la Biblia, le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y luego Juan confirma su testimonio, dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también puedan creer. Gloria al Señor. Qué testimonio tan contundente, ¿verdad? Acerca de la muerte de Jesús, acerca de la sepultura de Jesús. Es decir, que Cristo fue sepultado porque Él ya había muerto. La sepultura marcó entonces la aceptación de los discípulos de que Jesús estaba verdaderamente muerto. Pero también la sepultura de Jesús es importante porque cumple de esta manera lo que las Escrituras decían acerca de su muerte. Dice Isaías capítulo 53 verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico, Mateo capítulo 27 versos 57 al 60. El tercer hecho que fundamenta nuestra fe en el Evangelio, y yo diría que es la columna vertebral del cristianismo, es la resurrección de Cristo. Primero Pablo dice que Jesús murió y murió por nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones, murió como sustituto de nosotros. Segundo, dice Pablo, y fue sepultado. Este es un hecho veraz, nadie puede negarlo. Pero el tercer elemento es la resurrección. El tercer hecho que fundamenta nuestra fe es la resurrección de Cristo. Dice Pablo, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras anticipaban que Él había de morir.
En diferentes pasajes, cuando la Biblia habla de las Escrituras, se refiere, por supuesto, al Antiguo Testamento. Y el Salmo 22 es uno de los pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de la muerte de Cristo Jesús. Isaías capítulo 53 también es un pasaje que nos habla del sufrimiento y de la muerte de Jesús. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Jesús mismo le había dicho a sus discípulos que él había de morir. Pero también las Escrituras anticiparon que él se levantaría de entre los muertos al tercer día. Jesús le dijo a sus discípulos, yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir por los líderes, por los sacerdotes principales y los maestros de la ley, me van a rechazar y me van a matar. Pero note bien lo que dice a lo último este versículo, pero 3 días después resucitaré. 3 días después resucitaré. Esta es una verdad que se está cumpliendo a través de la resurrección de Cristo. Estas palabras que fueron dichas por el Señor Jesucristo, aún a sus enemigos, fueron palabras que tuvieron pleno y cabal cumplimiento el día y la hora de su resurrección. En el versículo 63 de este mismo pasaje dice, y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ellos ordenaron que el sepulcro fuera asegurado para que sus discípulos no llegaran, sustrajeran el cuerpo y luego ellos pudieran decir que Jesús había resucitado. De ninguna manera, queridos hermanos y amigos, el diablo pudo realmente esconder la evidencia de la resurrección. De ninguna manera el diablo ha podido ocultar y esconder la realidad de la resurrección de Cristo, porque ese es el elemento indispensable de nuestra salvación. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa es la verdad que sostiene el cristianismo. Esa es la verdad en la que descansa hoy nuestra fe. El hecho de que Jesús resucitó de los muertos. Bendito es el nombre del Señor. La doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo es indispensable. Alguien dijo que el cristianismo es la religión de la tumba vacía. Querido hermano, amigo que me escuchas, si elimináramos este hecho, entonces todas nuestras esperanzas se derrumbarían. Entonces todas nuestras esperanzas se vendrían abajo. Esta es la razón por la que Pablo pudo decir, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. O sea, es vano todo lo que se predique a través del Evangelio. Es vano todo lo que se crea a través del Evangelio. Si Cristo no resucitó, todo se viene abajo. Pero como estamos seguros, pero como estamos realmente convencidos que Cristo Jesús resucitó, es por eso que estamos aquí hoy diciéndole al mundo y diciéndote a ti, querida iglesia y hermano, que tenemos que estar firmes y nuestra fe es inamovible. Aunque vengan tempestades y aunque vengan vientos, sabemos que tenemos un Salvador y tenemos un Redentor que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo sigue escribiendo en esta epístola y dice, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no es cierto. Peor aún, dice Pablo, si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. O sea, que sin la resurrección no hay salvación. Sin la resurrección no hay perdón. Sin la resurrección no hay regeneración. Sin la resurrección no hay salvación, querido amigo.
Solo así podemos entender por qué los discípulos, después de la resurrección de Jesucristo, abrazaron con tanta fe el Evangelio, con tanto fervor, que fueron capaces de dar su vida. Porque ellos habían visto, habían oído y habían creído todo lo concerniente, todo lo relacionado al verbo de vida. Si la cruz es el pago por nuestros pecados, la tumba vacía es el recibo que Cristo mostró a Dios, habiendo hecho perfecto el pago de nuestros pecados, dijo el gran predicador Spurgeon. Qué tremenda verdad. El hecho de que Jesús resucitó al tercer día es parte del Evangelio, porque demuestra la credibilidad de Jesús, de que todo lo que Él había dicho era una verdad. El cuarto hecho real y verídico de nuestro fundamento, de nuestra fe, son las apariciones de Jesús. Y estas 4 cosas están ahí en el capítulo, en el pasaje que acabamos de leer: muerte, sepultura, resurrección y las apariciones de Jesús. A partir del versículo 5 al versículo 8, Pablo ocupa un tiempo para mostrar algunas de las apariciones que Jesús hizo a ciertas personas. Primero dice que se apareció a Pedro, a Cefas, que era el nombre hebreo de Pedro o arameo. Después a los 12, después a más de 500 hermanos, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y por último a mí como un abortivo. Aunque Pablo no menciona en realidad la aparición a las mujeres a quienes Jesús se les apareció por primera vez. ¿Qué pretende Pablo con esto? La respuesta es, mi hermano, dejar sin argumentos, dejar sin dudas aquellos que quieren negar este suceso histórico, aquellos que quieren quebrar, aquellos que quieren desvirtuar esta verdad fundamental de nuestra fe. Y aunque sabemos que nadie vio la resurrección de Jesús, nadie estuvo presente el momento en que Cristo estaba en la tumba, el momento en que su cuerpo mortal estaba siendo transformado para convertirse en un cuerpo de gloria. Si alguien hubiera estado allí, quizás hubiera visto el resplandor, quizás hubiera sido deslumbrado con aquel resplandor de gloria en el que Cristo estaba siendo transformado. Pero a pesar de que nadie le vio, a pesar de que nadie estuvo en el momento de su resurrección, la Biblia dice que muchos vieron al Cristo resucitado. Y ahora lo que Pablo hace es llamar a estos testigos de la resurrección a establecer, más allá de toda controversia, que Jesús fue levantado de los muertos en un cuerpo resucitado. Quiero decirte en esta tarde, mi querido hermano y amigo, iglesia, que escuchas esta reflexión de la palabra de Dios. Quiero decirte que el fundamento inamovible de tu fe es precisamente la resurrección de Jesucristo. El fundamento de nuestra justificación es precisamente la resurrección de Jesucristo. Dice San Pablo a los Romanos en el capítulo 4, verso 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hoy no tendrías por qué pensar si tus pecados han sido perdonados o no. Hoy no tendrías por qué dudar si eres salvo o no. Si tú has creído en Cristo, si tú has recibido a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que entregó su vida y resucitó al tercer día
por tus pecados, entonces tus transgresiones han sido perdonadas y tu justificación ha sido efectuada. Jesús murió y resucitó para nuestra santificación. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué tremendo, qué esperanza. No es una esperanza muerta, no es una esperanza a la deriva, es una esperanza viva. Es una esperanza que alienta nuestra fe. Es una esperanza que sostiene nuestra vida en medio de las tempestades de este mundo. Esa esperanza es la esperanza de la gloria eterna que fue traída a través de la resurrección de Jesucristo. Yo te invito para que este día, mi hermano y amigo, tú puedas hacer real esa verdad, puedas hacer real esos en tu vida, puedas traer a tu vida los resultados de la resurrección de Cristo Jesús. Estos 3 o 4 hechos debes abrazarlos, debes tenerlo en ti como el sustento, como la esperanza de tu salvación. Cristo murió. Él murió por tus pecados. Tú puedes tener esa plena seguridad. Cristo fue sepultado. Él murió de verdad. Él no se desmayó en la cruz. A Él no lo enterraron vivo y luego salió como algunas teorías han tratado de decir. No, Jesucristo murió y fue sepultado. Pero también Jesucristo se levantó de los muertos. Él resucitó. Esa debe ser tu esperanza, mi amigo. Esa debe ser tu convicción, mi amigo, para que puedas alcanzar la salvación en Cristo Jesús, el Señor. Yo te invito para que en esta tarde, tú ahí en tu lugar, ahí en tu casa, ahí en donde estés viendo esta transmisión, donde estés viendo este programa, tú puedas tomar una decisión para hacer evidente en tu vida estos acontecimientos que traerán la salvación para ti. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Te invito para que hagas una oración conmigo en el nombre del Señor. Y si tú decides esta tarde apropiarte de estos beneficios, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Cristo, hazlo en tu corazón. Recibe a Jesús en tu corazón. Padre que moras en los cielos, vengo delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, Jesús. Oh Dios, nunca podríamos negar esta verdad, este hecho real, histórico, Señor, que nos ha traído a nosotros la iglesia. Oh, la permanencia de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe. Son hechos, Señor, que están en tu palabra. Oh Dios, y yo te pido que también sean eficaces en la vida de aquellos que no te conocen, en la vida de aquellos, Señor, que no han rendido su vida a ti, Señor Jesucristo. Te alabo, Padre, porque nos has enseñado esta palabra. Te alabo, Señor, y bendigo tu nombre, y oro por aquellos que han escuchado esta palabra, aquellos que están en casa, Señor, a la iglesia que está en casa reunida, alabando tu nombre. Bendícela, Señor, y que ellos puedan, Señor Jesús, abrazar estas verdades fundamentales del Evangelio. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, iglesia querida, amada. Dios les bendiga. Los invitamos a ver nuestra siguiente transmisión. La paz de Dios.